El día viernes platicábamos sobre el caso Amparo Casar, el cómo el gobierno federal había exhibido este acto de corrupción, de impunidad, en el cual esta señora, vamos a decirlo así, Ángel, o la que intentaba ser la que esté detrás de los corruptos al frente de esta organización Mexicanos contra la Corrupción, aunque bueno, ya le han rebautizado Mexicanos a favor de la corrupción, esta que lidera María Amparo Casar, como una especie de prestanombres del señor X González. Bueno, todo mundo enloquecido el fin de semana con que López Obrador se está lanzando contra las organizaciones porque no quiere que le revelen los actos de corrupción de él y de sus mafiosos hijos. Bueno, el día de hoy el presidente habló sobre las reacciones y aseguró pues que cómo les gusta hablar de corrupción y de impunidad mientras no se entera uno. Dice, no importa, tú te puedes indignar de la corrupción siempre y cuando no te cachen la tuya. Al menos es el pensamiento de Amparo Casar y de Claudia X González. Vamos a ver lo que dijo el presidente, porque prácticamente en un nado sincronizado todos los chayoteros salieron a llorarle en el hombro a Claudio. Vamos a verlo. Le pedí al director de Pemex que se informara más sobre este asunto que se trató el viernes, muy penoso, pero vinculado, según nosotros, a un acto de corrupción. Y se entendió mal o no se dieron todos los elementos, porque hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades que siempre, también dicho sea de paso, están en contra de nosotros. Son los abajo firmantes en todo lo que significa cuestionarnos, porque es un grupo que se constituyó durante el lo que dice hoy el presidente de este periodo vamos a ponerlo, vamos a terminar. Liberal o neoporfirista, que lo impulsó Carlos Salinas, y eclipsaron todo el mundo intelectual y hasta el científico de nuestro país. Y también fueron parte, pues, de la corrupción. Porque para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, se necesitaba todo un aparato de control y manipulación. Y es que ha salido mucha información sobre este caso, de manera particular. Y esto que voy a poner es información que ya está en las redes sociales, que publica incluso el gobierno de México. Hoy varias páginas que pues sí presentan, vamos a decirlo así, información sobre este caso. Empezaron a bajar la página del gobierno de México, a ponerla como una página peligrosa, y argumentando que había desinformación desde el gobierno federal. Y es que chéquense esto. Este es uno de los últimos vouchers, ponle una ficha de pago de el señor Márquez Padilla, el esposo o el finado esposo de Amparo Casar. Hay que recordar algo.
Antes de entrar a los números, si quieren. Cuando muere esta persona, o cómo se da si no te sabes bien el contexto de la situación, el señor llega un día a su trabajo a las 7 de la mañana, para que vayan ustedes viendo lo raro del caso. Llega a su trabajo a las 7 de la mañana, cuando su hora de entrada es a las 9. Muy extraño, ¿no? Que llega 2 horas antes. Aquí llegan 1 hora después, no llegan 2 horas antes. Llega a su oficina, algo no encuentra, agarra unos documentos, entiendo yo que un número de cuenta y unos vouchers, y sube 2 pisos arriba. Él estaba en la oficina número 11, sube a la 13, donde se dice, esto no se confirma por lo menos en la sentencia, pero es lo que dice, que era la oficina de uno de los jefes. Este jefe era un personaje que trabajó de manera directa con Vicente Fox Quesada. Es decir, eran grupo de los amigos de Claudio y de Mario Amparo Casar. Se entiende que después de que llega este señor a este piso, ahí es donde pasa el accidente. Él cae y bueno, pues ya sabemos lo que pasa si te caes de un 13º piso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que llama la atención? Una, que este personaje pierde la vida 2 meses después de haberse separado de María Amparo Casar. Es decir, ya no estaban juntos. A pesar de que ella recibe la pensión, ya no estaban juntos. Pero otro caso más. Ellos tuvieron 2 hijos. Una de ellas estaba viviendo en Europa. Ustedes saben los gastos que es tener un hijo en Europa. O si no lo saben, pues ya se lo imaginarán. Deben de ser miles y miles y miles de pesos. Y su hijo estaba estudiando en el ITAM, una colegiatura también muy cara. El sueldo de este personaje era de más o menos 45,000 pesos mensuales. Es decir, un poco menos de 100,000 pesos al mes. Lo cual es una lanota, ¿eh? En el 2004 sigue siendo muchísima lana. Pero no sé si da para cubrir un nivel de vida de un hijo en Europa, otro en universidad de paga, etcétera, ya con el contexto que te lleva estarte separando. Es una lanototota. ¿Y qué es lo más escandaloso? Ponlo. Este es el neto del voucher de lo que ganaba el señor de manera quincenal. Esto porque tenía un préstamo personal de casi 400,000 pesos. Este era de $500,000, pero ya le había bajado 130, al cual le quitaban 9,000. Y el tema del vehículo, ya sabemos, en Pemex les pagan por tener vehículos. Pues bueno, a él le descontaban 3,700 por un, ¿cómo se llama? Este vehículo, un Mini Cooper que tenía, aunque por acá se los daban en reembolso de gastos de transporte, es decir, le pagaban el Mini Cooper. Y él ganaba 46,300 pesos a la quincena, ¿no? Repito, es muchísima lana. Pero, ¿saben de cuánto fue la pensión que le quedó a María Amparo Casar? 125,000 pesos. Es decir, lejos de ser una catástrofe de manera financiera para Amparo Casar, cuando su pareja, el que ya estaba separado, muere, ella deja de percibir 80,000 y empieza a percibir 130,000. Digo, extraño por lo menos. Ciro Gómez Leiva el día de hoy estaban aquí está, miren lo que les decía yo de la página web. Ahí están, si usted intenta acceder, ahí está lo que dice desde Alemania, esta página no sé qué, en España, la página a la que estás navegando ha sido marcada como una potencial fuente de desinformación, así también hasta en Francia. Es decir, ¿qué es lo que intentan? Censurar el caso Márquez Padilla. Ciro Gómez Leiva el día de hoy habló también sobre este caso y se dijo muy indignado por esta persecución a la pobre Amparo Casar. Los comentarios nos dicen que el presidente está durísimo otra vez con el tema de María Amparo Casar. Otra vez, sí, como eso es como su único tema, como su prioridad en el país es esa para López Obrador. María Amparo, decíamos el viernes en la noche en televisión, en el país del 96, 97, 98%, 99% de impunidad, de hechos delictivos que no resuelve la autoridad. En ese país, el presidente de la República está concentradísimo
en hacer público un hecho de supuesta corrupción surgido en el 2004. Correcto. Pero además aquí, ¿cuál es el acto de autoridad reclamado? ¿Cuál es? Hablan de un peritaje, ahora se dio a conocer un peritaje de la entonces Procuraduría del Distrito Federal, en donde se habría determinado que la causa de la muerte del entonces ya ex esposo de María Amparo Casar habría sido el suicidio. Sin embargo, la delegación de la propia Procuraduría del Distrito Federal en la zona donde se dieron estos hechos decía lo contrario. Y está vigente, Ciro. Y es lo que está vigente. Entonces, ¿a partir de qué acto de autoridad? ¿Dónde está la sentencia de un juez diciendo que fue un suicidio y se cometió un fraude por parte de María Amparo Casar? Eso no existe. Y sin embargo, el presidente lleva 2 días en una ofensiva brutal, despiadada, y aquí sí uso la palabra despiadada, contra una persona. Es decir, por lo menos es lo que dicen ellos, ¿no? Ok, no se puede hablar de esto porque no hay una sentencia dictada por parte de los jueces, es decir, porque no hay una sentencia de Norma Piña. Por favor, ya sabemos para quién trabaja Norma Piña, pero no solo eso. Lo que más risa me da es la hipocresía y el cinismo total. Porque, a ver, ¿quiénes son los que viven hablando de corrupción sin una bendita prueba? ¿Quiénes son los que viven diciendo la casa de Houston, el hijo menor del presidente lo grabaron en un antro donde está hablando con unas niñas menores? Dices tú, coño, si los que viven desinformando, los que viven dando chismes por noticias, son ellos. Pero cuando encuentran una cloaca de corrupción, como los embarra a ellos y a su grupo, entonces ya López Obrador está despiadado. A ver, simplemente es un acto de corrupción que se encontró. Y claro que es del interés público, porque las organizaciones de la sociedad civil, las cuales se venden como los paladines y que son finalmente los que van a dictar y juzgar a los corruptos en nuestro país, resulta que son la misma gata pero revolcada, que son igual o más corruptos. La doctrina del neoliberalismo es la hipocresía y es lo que se vive comprobando. Eso es lo que tanto les molesta. Y el caso de Amparo Casar les molesta de sobremanera. ¿Por qué? Porque los desnuda de cuerpo entero. ¿A quién? A ellos que han usado a estas organizaciones civiles para justificar sus actos de corrupción. Y a través de esas mismas organizaciones le han ido llenando los bolsillos a decenas de políticos corruptos y lavándole las manos a otro poco más. Con lo cual, vaya que han quedado exhibidos y vaya que están molestos. Porque esto sí termina echando abajo pues lo que hemos visto, como los jueces, sí, lo que tanto se decía que trabajaban para la delincuencia, es un hecho, y como las organizaciones que velaban para revelar los actos de corrupción en nuestro país, simplemente pues eran unas organizaciones completamente manipuladas y las cuales eran literal los que estaban a favor y cubriendo la corrupción de la que no les salpicaban.